Muy buenas noches. Yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí le damos la bienvenida al simposio Estados Unidos, sublevación marxista y elecciones. Este es nuestro primer evento que estamos teniendo en forma remota debido a la cuarentena impuesta por el virus chino comunista. Espero que les agrade y le prometemos que enseguida que volvamos, que podamos volver a tener los eventos presenciales, pues así lo haremos, aunque de nuevo este modo nos permite tal vez tener invitados incluso fuera del área geográfica de Miami, que es donde estamos, y podría también darnos la oportunidad de tenerlo más a menudo por esta vía. Le doy las gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Le doy las gracias a nuestros panelistas, que los voy a presentar en bien breve. Le agradezco a José Tarano, nuestro productor técnico, y le damos gracias a Dios por hacerlo todo posible. El lema de este simposio: Estados Unidos, sublevación marxista y las elecciones. Desde mayo de este año han habido más de 637 motines en los Estados Unidos, en lo que todo deja evidencia clara de lo que es una insurrección marxista, pronunciado propiamente por sus protagonistas principales, Black Lives Matter y Antifa, que cuentan con un mecanismo de financiación extensísimo, con la complicidad triste de las principales empresas en los Estados Unidos, la clase política principalmente del Partido Demócrata, y duda no puede haber de que esto es un movimiento marxista, porque lo pronuncian ellos mismos, específicamente la teoría crítica de raza y la teoría crítica de género, o sea, siguiendo los cursos de la ideología de género que Black Lives Matter claramente viene desde esa óptica. Y hay que entender, y de nuevo, el tiempo es poco, la programación será de 1 hora, el tiempo es corto, pero hay que entender de que esto no es una interpretación de eventos que están ocurriendo. La caída del comunismo soviético, en efecto, promovió el impacto hacia la teoría crítica como el mecanismo de racionalización para la subversión, y en los Estados Unidos eso se ha estado moviendo, que a partir de nuevo de mayo, con el fallecimiento del estadounidense negro George Floyd, hemos visto una campaña bestial contra el orden en los Estados Unidos. A la misma vez estamos en unas elecciones presidenciales, unas elecciones que desde que ganó el actual presidente Donald Trump en el 2016, realmente ha sido una batalla de la supervivencia por todos los esfuerzos que desde mi perspectiva han sido intentos de golpes no violentos contra su administración. Y parece mentira que aquí estamos ahora en las elecciones del 2020, y como si esto fuera poco, en medio de una pandemia importada, fabricada, made in China, o sea, totalmente producida y bajo el criterio de muchas personas, un mecanismo intencional para impactar el modelo de libre empresa, principalmente atacar los Estados Unidos. Entonces, la reacción ha sido una cuarentena que para muchos le ha dado licencia a un cuasi autoritarismo que ha ejercido por muchos gobernadores del partido de oposición. En fin, todo esto, como si fuera poco, ocurriendo de nuevo en años de las elecciones. Entonces, durante la primera media hora vamos a tratar la insurrección marxista en los Estados Unidos. La segunda media hora
vamos a tratar las elecciones en los Estados Unidos. Sí, para la primera media hora lanzo la pregunta a nuestros panelistas, que los voy a presentar ahora. ¿Realmente esto es una insurrección marxista? ¿Hay un peligro que estamos viendo? ¿Qué impacto puede tener esto con el sistema de gobierno norteamericano, la sociedad abierta? ¿Cuáles son los riesgos de lo que se está viendo en cuanto al Estado de Derecho? En fin, es una exageración esto. Hay una razón de verdad, hay racismo sistémico en los Estados Unidos. ¿Qué es esto que dicen del proyecto 1619, la teoría crítica de raza? En fin, ¿tiene peso esto? Bueno, para conversar y tratar todos estos temas tenemos a 4 personas que aprecio enormemente y creo que van a hacer una contribución exquisita a este evento. Nancy Pérez Crespo, editora y escritora. Frank Rodríguez, economista y editor. César Reynal Aguilera, médico y escritor. Y Luis Zúñiga, preso político y ex diplomático en los Estados Unidos. Vamos a empezar con la dama, y hacer este esfuerzo para molestar a las feministas radicales. Vamos a empezar con la dama del panel, con Nancy Pérez Crespo. Nancy. No vaya a ser que me acusen de problemas de cosas de las mujeres, por eso me pone primera. No, yo soy primera porque en tu agenda siempre yo soy la primera, Julio. Gracias y te agradezco. Y primero que todo quiero saludar a César, a Luis y a Frank. Con lo que hablo, hay una preocupación, sí. Yo no solo estoy preocupada, yo estoy asustada. Yo he recordado mucho en estos momentos, en estos tiempos, desde que empezó todo este movimiento, al escritor y dramaturgo cubano Virgilio Piñera. Porque cuando Fidel Castro usurpó el poder en Cuba, hizo una reunión con los intelectuales cubanos, y en esa reunión él dijo: con la revolución todo, fuera de la revolución nada. Eso fue en el año 60. Déjame decirte que se oyó una voz en aquella reunión que decía: tengo miedo, comandante. Y era Virgilio Piñera, que precisamente murió unos años después de miedo. Reinaldo Arenas decía que Virgilio había muerto de miedo, porque lo persiguieron, lo criticaron constantemente. Yo tengo miedo, como Virgilio sintió miedo en aquel momento, yo hoy tengo miedo. Yo no me he atrevido a salir a la calle, o mi familia más bien no me deja salir a la calle con mi gorra de Trump. Eso yo nunca pensé que me iba a pasar en los Estados Unidos, porque aquí vinimos a buscar libertad. En ese momento no la tengo. Frank, ¿qué te parece de todo? Bueno, es un movimiento que lo han impulsado ahora precisamente por las elecciones que tenemos dentro de poco. ¿Por qué? Porque ellos se embullaron con la candidatura de Sanders, que es un marxista, y pensaron que era el momento de ellos. Como no fue el momento de ellos, porque este país nunca va a caer en comunismo, de eso estoy seguro. Ellos han tratado de forzar la situación a través de todas estas protestas, que más bien son vandalismo. Eso no son protestas, son actos vandálicos que lo permiten en los estados donde los gobernadores son demócratas, porque hay una gran complicidad del Partido Demócrata con toda esta ralea de gente de un lado como de otro. O sea que yo tengo miedo, pero no estoy preocupado. Fíjate qué contradicción. Frank, ¿qué tú crees compartes la inquietud expresada por Nancy? ¿Cuál es la perspectiva tuya? Sí. No hay manera de exagerar la situación.
además de Black Lives Matter y además de Antifa, el expresidente Obama creó la organización Organizing for Action. Si van a su website, verán que han entrenado 62.243 personas. Tienen más de 7,5 millones de personas, seguidores de ellos. Esta gente ha adoctrinado el municipio de Chicago, el sindicato de electricistas, solo para darte alguna idea de la penetración de que estamos hablando. Comenzó como la resistencia. Ya cuando se llamaba resistencia, yo decía que era un término insurreccional, pero ahora ya es insurrección. Si hubiese una policía nacional, como la hay en muchos países, y estuviesen matando constantemente policías, pues uno diría que pasó algo que... Se le escucha bien. Te escuchamos bien, Frank. Te escuchamos pues, bien. Si existiera la Policía Nacional en cualquier país, Colombia, donde sea, y estuvieran matando cientos de policías, sería obvio llamarle una insurrección. De hecho, en Oakland mataron a un policía federal del Departamento de Custodia de Edificios Federales. Pero en Estados Unidos, como todos sabemos, la policía es estatal o mayormente municipal. Entonces, hay una campaña directa porque es que casi a diario, si no semanalmente, cada vez que se pone la televisión se ve que han matado policías, y no que los han matado porque en eso estaban robando un banco a alguien, sino simplemente le han hecho emboscadas. La más reciente, la conocemos, esta pobre mujer y hombre en el condado de Los Ángeles, ¿no? Así que definitivamente lo único bueno que tiene todo esto es que aunque nos han puesto la máscara a nosotros, ellos se la han quitado y hablan francamente en sus sitios de internet de que son marxistas, que quieren acabar incluso con la familia, a la que le llaman una herramienta, ¿no?, del capitalismo. O sea que eso es lo único bueno que tiene, pero definitivamente ellos no van a aceptar la elección que pueda ganar el presidente Trump. Ellos tienen programado Operación Caos, en términos de que no se sepa ni en una semana más tarde quién es el ganador, y poder, al estilo de cualquier otra república de por ahí, argumentar que la elección no fue válida. Y se pueden imaginar todo el desastre que yo veo venir en una situación como esa, en vista de que son demasiadas las personas que han comprado el plan de que Estados Unidos es un país racista y que hay que destruir por completo todos los sistemas antes de reconstruirlos. No, mira, ahora, a ver, César, pero es importante recordar, solamente incorporar esto a colación, que el expresidente Obama, estando en la Casa Blanca, autorizó a la Agencia Central de Inteligencia y el FBI para hacerle la guerra al candidato Donald Trump y después a la presidencia de Donald Trump. O sea, yo nunca pensé, es la primera vez en la historia que dichas instituciones se utilizan para obstaculizar a una presidencia. O sea, que si eso lo vimos, pues los pronunciamientos que Frank ha hecho, pues realmente le dan enorme credibilidad de la preocupación tras la victoria que esperamos de Donald Trump. César, ¿qué tú crees de todo lo que se ha hablado? Yo miro un poco los toros desde la barrera, ¿no? Porque estoy en Canadá y como quiera que sea, no hay cosas que no me afectan directamente, no me atacan, o sea, no tengo el miedo que tiene Nancy, por ejemplo, pero la sensación que yo he tenido desde el comienzo de todo este fenómeno es de que hay una sublevación, pero más que una sublevación, hay una puesta en escena de una sublevación.
Y es interesante que Nancy menciona a Virgilio, que fue un excelente dramaturgo, ¿no? La idea que yo tengo es que fracasan en una serie de intentos, fracasan en el ridículo vínculo de embarre con los rusos, que cualquier persona medianamente conocedora del mundo del espionaje sabe que si algo se ve es porque no sucedió, y si sucedió es porque no se ve. Entonces ellos trataron de crear una falsa idea de que el presidente Trump había colusionado con los rusos. Eso fracasó. Después inventaron un impeachment que fue grotesco y le fracasó también. Y la popularidad del presidente se ha mantenido incólume, intocable, o incluso en algunos puntos ha crecido, ¿no? Y eso lo lleva al punto de la desesperación. Y el punto de la desesperación, estoy hablando del Partido Demócrata, me parece que sí llaman a la violencia, pero desde la distancia yo veo los números y los comparo con otros momentos de la historia de los Estados Unidos, y me da más una puesta en escena de una sublevación que una sublevación real. Si recordamos que en los años 70 y en el año 79 explotaron 1.800 bombas en el territorio americano, nos damos cuenta de que esto es una peccata minuta lo que está sucediendo. En términos de policías muertos hay quizás una docena. En términos de manifestantes protestando violentamente, son tan pocos que de hecho se ven obligados a ir de un estado al otro, de movilizarse de una protesta a la otra. En realidad yo creo que hay una puesta en escena que se hizo con la intención de crear una falsa situación de crisis con dos intenciones, en mi opinión, puedo estar equivocado. Una fue que el presidente Trump cometiera el error de reaccionar de forma fuerte, de forma dura, para empezar a acusarlo inmediatamente de todo lo que ellos son capaces de acusar a una persona, porque controlan los medios. Y la otra intención me parece que fue provocar al otro bando. Ellos le llaman la extrema derecha, pero en realidad en los Estados Unidos hay una derecha, hay personas que están en contra de la violencia y que si otra persona la ejerce, bueno, se defiende. Y en mi opinión les ha salido muy mal. El presidente Trump ha mostrado un gran control de sus decisiones, y la población americana, que es un pueblo extraordinario, ha visto cómo ocurren todas estas cosas, y la respuesta ha sido en silencio o diciéndolo: noviembre, noviembre, noviembre. Vamos a votar y la votación dirá que lo que pasa. Entonces sí, hay una sublevación, pero más que una sublevación me parece que son grupos de gente asusados por el Partido Demócrata en un momento de desesperación porque su capital político se agotó, y amplificado hasta la náusea por los medios, que ya son cascarones vacíos, que dependen de las personas que les pagan, y los social media, los medios sociales también, que tienen una tendencia natural a la exageración y a sacar de contexto las cosas. Pero en términos estadísticos me parece que no logran llegar a lo que pasó en los 70, digamos, en los 60. Antes de pasar a Luis, solo porque justo casualmente Frank y yo los otros días tuvimos una conversación acerca de precisamente la comparación es la gran contracultura de la década de los 60 y los 70, que sin lugar a duda fue también la base y promovido por el comunismo internacional. Pero la diferencia, y esto de nuevo con el fin de incorporarlo a la discusión y el análisis que estamos teniendo, es que estamos viendo lo que no vimos en los 60 y los 70, y eso es la cultura. Por ejemplo, las empresas, vamos a empezar por ahí, las empresas daban un apoyo y había un rechazo a lo que estaba ocurriendo en esas protestas. O sea, había una defensa de la propiedad privada, de determinados conceptos que estaban en línea con la noción de la excepcionalidad estadounidense. Ahora, sin embargo, estamos viendo las principales empresas, por no decir, por ejemplo, los medios de comunicación, que son ya propagandistas, ya no hay periodismo objetivo per se, podemos decir. O sea que estamos viendo un impacto en la cultura
que incluso la mayoría de los estadounidenses parecen hasta rechazar. Estamos viendo cómo las estadísticas de los deportes están por el suelo. En otras palabras, las personas están repudiando la postura que están tomando y sin embargo persisten en esa genuflexidad a una organización marxista. Yo creo que eso tal vez es la diferencia, pero Luis, y así podemos después de Luis volver a tener otra ronda de esta media hora que es muy importante. Luis, ofrécenos tu criterio al respecto, sí, por favor. Sí, muy bueno, muy interesante hasta ahora el programa. Primero que yo, y usando palabras de Reinel, yo sí he estado dentro de la barrera con los toros. Yo he estado en los últimos 3 años dictando conferencias en universidades de toda América Latina sobre el socialismo, exactamente sobre eso. Y cuando uno entra dentro de la teoría y la práctica, y quiero hacer aquí una aclaración que siempre hago en mis conferencias, cuidado con la confusión de socialdemocracia con socialismo. Socialdemocracia es un partido político, no un sistema. El sistema es solamente socialista. Tenemos, en términos generales, 2 sistemas políticos en el mundo, el sistema democrático y el sistema socialista. El sistema democrático, todos lo conocemos, elecciones libres, una estructura de separación de los poderes, etcétera. El sistema socialista es un sistema integral que incorpora sucesivamente y somete al poder político el sistema económico y el poder judicial. Quedan todos sometidos. Hay una diferencia sustantiva y cuidado porque hay intentos de confundir, y eso ha sido una práctica usual especialmente en Europa, confundir a los inocentes hablándole de socialismo como socialdemocracia. Los países que han tenido gobiernos sociales demócratas, que lo han tenido toda Europa, son países que tienen sistemas económicos capitalistas y sistemas políticos democráticos. O sea, no hay ninguno de los conceptos socialistas. Es diferente cuando hay, y quiero mencionarlo específicamente porque a Bernie Sanders le han preguntado en diversas ocasiones sobre este tópico. Ha dicho, no, mi socialismo, mírenlo ahí de ejemplo en los países escandinavos. Y en los países escandinavos no hay socialismo. Incluso su luna de miel no la pasó en Estocolmo, ni la pasó en Dinamarca, ni en Noruega. Su luna de miel la pasó en el Moscú soviético. O sea, quiero que quede esto bien claro para que no haya confusión cuando hablamos de socialismo. Igual que cuando confunden hablando de comunismo. No, el mundo nunca ha conocido el comunismo. El comunismo es la última fase del socialismo. Ni siquiera la Unión Soviética, que fue la más avanzada en todo este proceso, o los chinos hoy, han llegado a la etapa comunista. Para llegar a la etapa comunista tienen que haber coincidido o establecido toda una serie de parámetros que ya no es el momento para entrar en esa disertación de marxismo. Así que, dicho esto, voy a Estados Unidos ahora. En Estados Unidos están dadas las 2 condiciones para la llegada al poder, la toma del poder por el socialismo. Hay 2 vías, la vía electoral democrática, ahí la tienes en Venezuela, Hugo Chávez, la vimos en Chile con ¿cómo se llama? Con Allende, y la vía armada, que ha estado así la han usado en montones de países del mundo, en China, en Cuba, en Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en Estados Unidos se están dando en este momento las 2 condiciones, las 2 vías. ¿Y por qué se están dando las 2 vías? Bueno, porque hubo una estrategia de los años 50, bueno, empezó en los años 30, pero con mayor intensidad en la década de los años 50 para penetrar partidos establecidos. Ellos se dieron cuenta, el Partido Comunista de los Estados Unidos se dio cuenta, por ejemplo, de que no tenían capacidad para competir en elecciones y llegar al poder. Entonces, ¿qué acción tomaron? Bueno, que era mejor penetrar uno de los grandes partidos establecidos y tratar de tomar control y entonces después llevarlo por el camino del socialismo.
Y eso es lo que han estado haciendo desde los años, principalmente desde los años 50. Si se busca el pensamiento, y está a la disposición de cualquier persona que lo quiera buscar en la internet, busquen el pensamiento de Frank Marshall Davis, líder del Partido Comunista en Hawái. Y por cierto, role model de Barack Obama. Cuando usted busca su historia y lo que este señor hizo, aparte de las coincidencias, que no es el momento para hablar de eso, pues que tiene Obama, de él, etcétera, fíjense el planteamiento que él llevó al Partido Comunista en Hawái. Tengo la orientación de que debemos incorporarnos y presentarnos como miembros del Partido Demócrata. Vamos a incorporarnos al Partido Demócrata, el Partido Demócrata que cambió después de la Segunda Guerra Mundial con Franklin Delano Roosevelt y pasó a ser del Partido del Esclavismo, el Partido de la Discriminación Racial del sur, etcétera. Se convirtió en un partido de izquierda, se convirtió en un partido de los sindicatos, se convirtió en un partido populista. Y entonces ahí viene la penetración del Partido Demócrata. Y ahora, ¿qué situación se está dando dentro del Partido Demócrata? Bueno, que tienen la dualidad, tienen una estructura que busca la llegada al poder por la vía electoral, porque respetan y tienen todavía un concepto, no son totalmente socialistas en el concepto filosófico marxista de toma del poder e imposición de un sistema totalitario, sino que están dentro del juego democrático de una especie de socialdemocracia, es decir, gobernar dentro de un sistema democrático con una economía capitalista, pero con medidas de izquierda sociales, etcétera, etcétera. Pero hay otro grupo que ha sido el de la lucha revolucionaria. El grupo esencialmente que se manifiesta a través de Antifa, a través del Organizing for Action, que son grupos de acción. Y entonces hay esta confrontación dentro del Partido Demócrata en este momento, que no quieren enfrentarse unos con otros para no enseñar que todos son parte de lo mismo. Pero Antifa principalmente ya creía que tenía fuerza suficiente para llevar a cabo la lucha revolucionaria y por eso se han lanzado. ¿Quién estropeó todo el proceso que tenían por la vía de la elección, por la vía constitucional de implantar el socialismo? Bueno, Donald Trump. ¿Por qué? Porque cuando Barack Obama establece el concepto fundamental de cambiar fundamentalmente a los Estados Unidos, ahí estaba planteado el proceso. Ahí iba el proceso de la instauración del socialismo. Pero con la continuación iba a ser precisamente Hillary Clinton. Y de pronto se les ha desmontado toda esa estructura y cayeron en desesperación. Como mencionó Chilen al principio, ahí están los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que usaron su ambición de poder, de quedarse en el poder un James Comey por 10 años al frente del FBI, y lo utilizaron para cañonearlo contra Donald Trump. Y así sucesivamente, porque si no sería esto una conferencia, no quiero llegar a eso. Pero fundamentalmente la estrategia de pinzas está lanzada. Por una parte, Joe Biden, que simplemente es una fachada. Biden sabe todo el mundo de mirarlo físicamente, que no está en capacidad para gobernar y mucho menos 4 años. Y viene detrás Kamala Harris. ¿Y quién escogió a Kamala Harris? En mi opinión personal, los 3 candidatos que habían, las 3 mujeres que habían de candidatas para asumir la posición de vicepresidente, evidentemente próximo presidente, los 3 fueron escogidos por Barack Obama. Kamala Harris, el padre de Kamala Harris, marxista, identificado por los estudiantes de la Universidad de Stanford. Vayan a la página web de la universidad y búsquenselo para que lo vean. Los estudiantes lo identificaban como el profesor marxista. La señora Karen Bass, de la congresista de California, era la número 2. ¿Quién es esa señora? Organizadora social igual que Barack Obama, de ahí vino. Y además tiene como role model a un miembro que ya murió hace unos meses atrás, miembro del Comité Central del Partido Comunista de los Estados Unidos. Ese era el role model de ella, ese era su maestro. Incluso ella fue la que hizo la audiología en el entierro de este señor. Y tercero era Susan Rice, otro instrumento de Barack Obama. O sea, todo esto caía específicamente dentro de la estrategia esta de toma del poder
partiendo, como hizo Hugo Chávez, a partir de las ventajas del sistema democrático. Y los muchachos de Antifa, desesperados, que están adoctrinados, que creen que con la prensa a su lado, pues tenían ya las condiciones objetivas para la lucha en este momento. Coincido perfectamente también con lo que está diciendo Reniel. Ese intento no va a ninguna parte. Estados Unidos no está en condiciones de permitir una victoria revolucionaria a través de la violencia. No lo está. Pero sí tenemos un peligro muy grande de que la vía electoral sí triunfe, y lo que viene detrás no va a permitir ninguna otra elección. Van a cambiar la Corte Suprema, van a cambiar el sistema electoral, pasándolo de sistema de voto electoral a voto popular, van a indultar 12 millones de inmigrantes ilegales e inmediatamente les van a abrir la vía a la ciudadanía para que sean 10 millones de votos en la próxima elección, y aquí no va a haber más triunfo republicano forever. Gracias. Bueno, vamos a entrar ahora en mantenernos en este tema, otra ronda rápida, pero escuchando a Luis me viene a la mente, mira, el mayor aporte práctico del Colegio de Frankfurt, o sea, que el Colegio de Frankfurt perfeccionó las ideas de Lukács y de Gramsci, donde la cultura realmente se aglutinó la primacía, o sea, la cultura fue entendida como el motor capaz de alimentar la concienciación necesaria para entonces llevar la revolución. El énfasis era en la acción. En otras palabras, lo inevitable que Marx decía que tenía que llegar porque era inevitable, los comunistas del Colegio de Frankfurt discrepaban, decían que no era inevitable, que había que provocarlo. En otras palabras, había que entrar en acción. La teoría crítica, pues, es un entendimiento de agravio precisamente para promover la acción. Y la acción es lo que estamos viendo. Y acción no solo por las vías claras de Black Lives Matter, sino también por el modelo de Obama, por el modelo Saúl Alinsky. En otras palabras, realmente el aporte que el Colegio de Frankfurt hizo y que lo estamos viendo ahora es fundamental. Pero vamos a otra ronda ahora. Nancy, por favor, danos tu criterio. Se ha explicado. Creo que por ahí la vía de los organizadores comunitarios, eso está funcionando hace muchos años. Sabemos que desde Hillary Clinton a Bill y Obama, esa gente son alumnos y seguidores de estos seminarios, y del propio Saúl Alinsky, creo que Hillary fue alumna de él, participó en conferencias, y eso les ha traído muchos seguidores. Eso es verdad, porque claro, si tú eres un organizador comunitario, pues estás ganando la voluntad de gente de pueblo, y eso se traduce en votos de pueblo. Ahora, yo creo que aquí la subversión comenzó en las universidades. Creo que los políticos norteamericanos, el pensamiento norteamericano no se dio cuenta de lo que estaba pasando en las universidades. Y yo sí creo que ahí ha habido mucha subversión, y lo he comprobado con muchos muchachos que he conocido que los han adoctrinado en las universidades. Y pues realmente eso es un crimen, meterle toda esa doctrina a los muchachos que van a la universidad a instruirse a tomar una carrera. Yo pienso que eso es un crimen a la juventud, y lo han estado haciendo hace muchos años, y nadie ha protestado. Como nadie protestó cuando, por ejemplo, Maxine Waters mandó a sus seguidores a atacar a todo aquel que encontrara con un símbolo de simpatía por Trump. Eso en Estados Unidos es un crimen, eso no se debía haber permitido. Y haciendo una parte para nosotros los cubanos, puedo decirles que una de mis grandes miedos en este momento es que los cubanos del exilio vamos a pagar mucho de este precio, porque ellos saben que nosotros tenemos la experiencia, que nosotros vamos a estar a la vanguardia en contra de la subversión que ellos proponen.
y simplemente ya yo vi avisos de que nos van a empezar a sacar y de manera muy dura. Y ustedes saben a qué me refiero. Antes de pasar a Frank, bien rápido, el año 1989, cuando cae el muro de Berlín, ya que Nancy mencionó las universidades, hubo un consenso dentro de profesores marxistas de que había que abrazar la noción de la teoría crítica, que la teoría crítica era el futuro del marxismo, porque por vía de la teoría crítica, que de nuevo está la teoría crítica de raza, que es la de Black Lives Matter, la teoría crítica queer, la teoría crítica postcolonial, la teoría crítica feminista, etcétera, etcétera, etcétera. Hacia ahí se fueron todo lo que parece estos estudios de agravio. Se transformó el modelo universitario en cuanto a los títulos que estaban dando, y efectivamente la larga marcha por las instituciones a partir del 89 sobre todo cogió fuerza porque era la forma de racionalizar la derrota del comunismo soviético y para darle un poco de esperanza a un futuro lamentable marxista. Frank, por favor, ofrécenos lo que piensas de todo lo que se ha hablado. Sí, mi estado de alarma no se ve mermado por los comentarios de César. Ya la teoría crítica ha llegado desde kindergarten. Olvídense de las universidades. Consideremos que hemos perdido las universidades, hemos perdido las corporaciones, hemos perdido los medios, hemos perdido Hollywood, hemos perdido las iglesias, hemos perdido el matrimonio, hemos perdido la familia. Estamos en un hilito de perderlo todo, porque entre la juventud se habla de que es necesario la justicia social. Justicia social es simplemente un lema subversivo también. La mayoría de los americanos quieren vivir su vida en paz. Eso no es suficiente, ni lejanamente, para contrarrestar personas que ni cesan ni cejan en sus actividades. Y desde que yo estoy viviendo en Estados Unidos, hay una erosión constante en el ámbito económico, social, en todos los ámbitos. La izquierda sigue ganando terreno. Y como dice Bernie Sanders, ya las ideas que él tuvo en su momento, que se consideraban radicales, ya hoy en día son normales. Incluso dentro del exilio cubano y los descendientes de los exilados, ya hay una confusión enorme y ya no existe ni siquiera una mayoría con que se pueda contar en unas elecciones. Lo más cercano que tenemos es ir a votar. Desgraciadamente eso no es ni lejanamente suficiente. Si pensamos que simplemente por ir a votar, esa es toda la actividad que se requiere de nosotros, estamos perdidos. Y yo estoy súper preocupado porque por cualquier esquina que mires la cosa, de cualquier manera que le des la vuelta, derrota tras derrota, y estamos guindando por un hilito que se llama Donald Trump. El día que caiga Donald Trump, ¿qué puede venir sobre nosotros cuando hemos perdido todos los canales de televisión, incluso hasta Fox? Ya no se puede ni confiar totalmente en él. Y cuando ya se tilda de racista al exilio cubano, se tilda de racista a cualquiera que ose oponerse a las ideas de ellos, ya no existe la libertad. Ya, yo no puedo poner una pegatina "Viva Trump" en mi automóvil, porque yo no quiero que me lo rompan. Y yo no me voy a poner la gorra roja porque yo no quiero que me partan la cabeza una jauría de personas que me caigan encima. Y si yo tengo un negocio, yo no puedo hablar libremente porque me pueden boicotear como los frijoles Goya. O sea que para mí yo estoy en un estado de alarma total. No estoy en el estado de pesimismo todavía, pero definitivamente si no trabajamos muchísimo más arduamente, estamos perdidos, señores. César, antes de tú entrar, una nota de luz.
que tiene que ver con esto. El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para alimentar una comisión para que vaya a promover la educación patriótica, la educación cívica, para contrarrestar el adoctrinamiento marxista. Yo creo que es un buen camino y bueno, César, ofrécenos por favor tu criterio. Podemos estar asistiendo, aunque sea de una forma tremebunda, podemos estar asistiendo al entierro del marxismo finalmente. El marxismo fue derrotado económicamente de una forma inobjetable. Los países que lo adoptaron se empobrecieron y no pudieron mantener el ritmo de desarrollo industrial, ni mucho menos desarrollo tecnológico y científico. Como consecuencia de eso, el marxismo fue derrotado militarmente. Si no mantienes la supremacía económica, las guerras se hacen con dinero. Entonces, lo que queda es la cultura, pero el propio marxismo dice que la cultura es un elemento supeditado a la superestructura. O sea, que si la economía no va, la cultura eventualmente no va. Entonces, a mí todo esto un poco, yo sé que es tremebundo, yo sé que los llamados de alerta son válidos y yo también tengo una sensación de que mucho se va a decidir en noviembre. Pero al mismo tiempo tengo la idea de que esto puede ser el canto del cisne del marxismo y el entierro ya final de su último remanente, que es el marxismo cultural. Si algo está viviendo los Estados Unidos en este momento es precisamente la prueba fehaciente de qué es lo que quieren esas personas y de qué es lo que busca esa forma de adoctrinamiento. Entonces, sí, parece que logran muchas cosas, pero puede ser la erupción final del volcán antes de taparse. Si Trump se reelige en noviembre, como yo creo que va a pasar, y sobre todo si se reelige con mayoría en las dos cámaras y hay un movimiento social a favor de ponerle un límite a todas estas circunstancias, yo creo que estaríamos asistiendo a un fenómeno positivo. Es verdad que las universidades están tomadas, pero las universidades son 400.000 estudiantes, son 21 millones de estudiantes, 400.000 profesores. Al final, cuando uno saca las cuentas desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista de fuerza económica y mucho más desde el punto de vista de fuerza militar, la derecha americana está callada, pero la derecha americana es una fuerza extraordinaria económica, de una fuerza extraordinaria militar. Hay muchas personas que están bien entrenadas, que llevan años cuidándose y preparándose y han decidido un poco que ejercitar un poco de control y esperar a noviembre. Perder en noviembre no significa una derrota final, significa una gran victoria para los marxistas, significaría, pero no es una victoria final porque la derecha americana tiene una fuerza extraordinaria. Entonces, si en noviembre pasa lo que pasa, lo que yo creo que debe pasar, lo que yo creo que va a pasar en una democracia de más de 240 años, de 325 millones de personas, eso es una inteligencia colectiva que no podemos subestimar. Puede ser el canto del marxismo y yo creo que entonces va a venir el péndulo hacia el otro, a viajar hacia el otro lado, ¿no? hacia el otro costado, que es esto que acaba de hacer el presidente Trump. Empezar a poner ciertos límites a la ideologización, porque no es que están instruyendo a los chiquillos en cosas de marxismo, que lo están ideologizando. La ideología es distinto que la instrucción. La ideología es cuando una persona adquiere un grupo de conocimiento y lo convierte en parte esencial de su ego. Cuando tú se los tocas, es como si lo estuvieran insultando. Eso parte también de un fenómeno que es en su esencia económico, ¿no? El 66% de los graduados de high school en los Estados Unidos de preuniversitario van a la universidad. O sea, las universidades han perdido la capacidad de seleccionar a sus estudiantes. Cualquiera puede ir, es casi un derecho humano. Y la distribución normal de la inteligencia humana, la distribución estadística que se llama de Gauss también, demuestra que el 66% de las personas no pueden ir a una universidad y que si van, lo que van a hacer es carne de adoctrinamiento ideológico.
Entonces, eso es otra cosa en la que hay que trabajar en el futuro. Pero por el momento, yo creo que eso no está dando el resultado. La izquierda está desesperada. Y cuando una entidad de ese tipo está desesperada, es porque ya no le queda capital político. Ya el único capital que le queda es recurrir a una violencia que sí mete miedo y que sí es verdad que conculca libertades, pero que cuando uno la analiza desde el punto de vista numérico, en términos históricos, no se compara con violencias anteriores. Entonces yo creo que probablemente lo que pase es un triunfo extraordinario de Trump en noviembre y la sociedad americana se va a movilizar entonces para controlar todas estas locuras de un partido demócrata que ha agotado su capital político apostándole a la derrota de un presidente que lo único que ha hecho es poner en evidencia las corruptelas y el mal manejo de la nación americana por ese partido demócrata en los últimos años. Entonces, a lo mejor todo esto tiene un lado positivo, ¿no? Es lo que pienso. Bueno, ahora, antes de terminar la primera media hora, pero bueno, esta media hora ha sido como la hora cubana, o sea, realmente ha sido más de media hora. Pero en efecto, César nos dice que lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Exactamente. Yo creo que ha habido una elevación de la concienciación popular estadounidense frente a la gran amenaza que estaba más oculta. Yo creo que eso era algo que organizadores como Barack Obama tal vez hubiera preferido. Yo creo que esto puede ser, yo creo que en ese espíritu es lo que César nos quiere decir, que explotó y esto pues puede revivir esa mayoría silente. Luis, vas a cerrar este ciclo de este primer segmento y después vamos con las elecciones en los Estados Unidos. Por favor, Luis. Sí, primero que, mira, el Comintern era un aparato que tenía la Unión Soviética dedicado específicamente a la expansión de la filosofía marxista. Cuando estamos hablando de filosofía marxista, estamos hablando de conceptos socialistas y no quiero entrar en filosofía. Ya sabemos ya que el marxismo creó su teoría y que luego Lenin, que fue el que el materializó, le hizo sus adaptaciones a la situación rusa y por eso es que se llama marxismo-leninismo el concepto. Pero ahí está la ideología. Y después yo voy a mencionar algo sobre la ideología que es importante y que está presente totalmente en todos estos grupos de Black Lives Matter y de Antifa. Está materializado ahí claramente. O sea, sí hay adoctrinamiento y fuerte. Primero que coincido con Nancy de que el peor lugar que tenemos en concepto de adoctrinamiento se llama las universidades. El número no es grande y como dije en mi intervención anterior, no creo que estos grupos de Antifa y Black Lives Matter tengan poder para poder producir una revolución que llegue a poner en peligro la estabilidad democrática de los Estados Unidos. No lo creo, pero son muchachos que están ideologizados, adoctrinados y lo están mostrando claramente. Acuérdate que el concepto socialista divide a la sociedad en dos partes. La sociedad, la parte burguesa y la parte trabajadora. Precisamente el objetivo del socialismo es destruir la sociedad burguesa y establecer el poder de los trabajadores, el Estado de los trabajadores. Y entonces, dentro del concepto de sociedad burguesa, todo lo que existe en Estados Unidos prácticamente es sociedad burguesa. Todos los negocios, empresas privadas, comercio, y por eso le van con tanta agresividad a destruirlo. Quiero regresar un momento atrás. O sea, sí está presente el adoctrinamiento socialista totalmente, y eso es de universidades. En la década de los 50, el Comintern desarrolló una estrategia de penetración en 5 áreas de los países. Era los sindicatos, la prensa, las universidades, los cuerpos armados y los partidos políticos. En Estados Unidos, donde único han tenido éxito, ha sido esencialmente en las universidades. En los sindicatos no lo han podido porque los sindicatos norteamericanos tenían un sólido concepto anticomunista.
sólido desde sus líderes anteriores y los que le siguieron, etcétera, y han tenido concesiones importantes, por ejemplo, en el término de los inmigrantes ilegales. Saben los sindicatos que el Partido Demócrata quiere legalizarlo porque los quiere utilizar para votos y ganar el poder. Pero los sindicatos saben que si esos 10 o 12 millones de inmigrantes ilegales entran al mercado laboral, le van a echar al piso todas sus conquistas sociales y beneficios. O sea, los sindicatos no están del todo en este camión del socialismo montado. La prensa sí lo está de cabeza. La prensa ha sido el éxito más grande que han tenido. Los cuerpos armados, ahí está la garantía de que Estados Unidos no va a ir a un sistema totalitario socialista. Esa es mi opinión. Y estoy creyendo también como Frank, de que en este momento pendemos de un hilo. ¿Por qué pendemos de ese hilo que se llama Donald Trump? Porque si Donald Trump pierde, en mi opinión, la vía no va a ser la de la insurrección revolucionaria. La vía va a ser la del desmontamiento del sistema democrático, que lo hizo un tonto, un estúpido como Hugo Chávez lo pudo hacer en Venezuela. Imagínense cómo no lo van a hacer todos estos intelectuales de la política marxista socialista como Barack Obama, como Bernie Sanders y como otros que están ahí detrás de todo esto. ¿Cuándo ha cogido fuerza todo este movimiento de adoctrinamiento, de control de la prensa? Bueno, pues cuando lograron que unos cuantos billonarios pusieran su dinero para ayudar a este proceso. Y ahí están presentes en su dinero aportándole precisamente a los candidatos que son de la extrema izquierda. Ahí está el dinero de Soros, ahí está el dinero de Gates, hay dinero de un montón de billonarios. Y desafortunadamente los estúpidos, porque no hay otro calificativo que no los defina perfectamente, de Wall Street. Todos esos ejecutivos corporativos y todos estos capitalistas de la bolsa de Nueva York y de las industrias financieras no saben el concepto de Vladimir Ilich Lenin, de que los capitalistas nos prestarán el dinero para comprar la soga con que ahorcaremos a los capitalistas. No conocen la ideología socialista, no saben a dónde va y el propósito que buscan estos individuos cuando tomen el poder y empiecen a aplicar sus medidas. Y termino muy rápidamente. Cuidado. Pendemos del hilo de Donald Trump, porque si perdemos las elecciones van inmediatamente a suceder y van a tomar toda una serie de medidas sociales que van a ganar un gigantesco respaldo popular en los Estados Unidos. Y ahí están las grandes ciudades, ahí está Nueva York, ahí está Cleveland, ahí está Filadelfia, ahí está Chicago, ahí está Los Ángeles, todas esas megaciudades de los Estados Unidos que son millones y millones de votos. Cuando les digan atención médica gratuita, educación gratuita, cuando les digan salario mínimo y cuando les digan que empleo para todo el mundo, óigame, el apoyo va a ser masivo. Ellos no saben el resultado que viene después cuando la economía se vaya de cabeza producto de todas estas gratuidades. Pero lo que sí vamos a tener va a ser un tiempo agónico para llegar, por ejemplo, como ha sido Venezuela. Pero han pasado 20 años. Venezuela se ha metido 20 años. Está en un desastre, pero se han metido 20 años tragándose el destrozo que causaron en el país. Y eso es lo que veo venir yo a Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, que de nuevo no llegamos, nos pasamos la media hora, pero bueno, vamos ahora a la segunda parte. Yo creo que da pie a todo lo que hemos hablado, las elecciones en el 2020. Y imagínate, yo creo que primero intentará el Partido Demócrata de robarse las elecciones, y parece mentira que así me estoy expresando de elecciones en los Estados Unidos, pero realmente después de ver lo que he visto con la utilización del FBI y la CIA para intentar de sacar del poder a un presidente democráticamente electo, pues razones creo que tenemos. Existe esa mayoría silente. ¿Por qué odian tanto a Trump? ¿Qué podemos esperar
para estas elecciones y si quieren en medio de una cuarentena selecta, porque de nuevo se puede ir a manifestar contra la nación estadounidense, pero es un problema ir a la iglesia, es un problema ir a un velorio, es un problema reunirse determinadas personas, pero no si vas a protestar, si vas a romper vidrios y eso. Elecciones 2020. Vamos a empezar, a ver, Nancy, para seguir el ciclo. Por favor, ofrécenos tu criterio. Empiezo yo bien. Yo pienso que no hay duda que el presidente Trump va a ser reelegido. Algo que decía César no lo podemos pasar por alto. Las mayorías silenciosas en este país son las que casi siempre han salvado a los buenos candidatos. Estos rincones que salen a romper viviera y a saquear el supermercado, casi nunca ni van a votar. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo que le pasó a Hillary, que no sé si ustedes recuerdan que puso un techo de cristal que ella iba a romper porque iba a ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Se quedó con el techo intacto y ahora va a pasar igual. Se van a quedar con el techito hecho y no lo van a romper, porque el pueblo americano está preparado precisamente para luchar contra eso. Por eso tiene más de 200 años de democracia. Pero por otro lado, si la situación se pone tan difícil como algunos de ustedes han explicado, no podemos olvidar que aquí existe la segunda enmienda. No sé si han visto la cantidad de armas que está comprando el pueblo norteamericano. Este pueblo está armado, cuidado. Sabes. Mucho cuidado. O sea, que a los marxistas no les va a ser muy fácil tomar el poder. Si le toman por las elecciones y van a dar la brava, no se lo van a permitir. Los verdaderos norteamericanos, no estos que son aprendices de un sistema que ha perdurado durante tantos años, porque los padres de la patria dejaron muy bien establecido cuál era el sistema de vida norteamericano. Y ese sistema de vida que nosotros tenemos aquí, disfrutamos aquí, es el que va a prevalecer, porque es el único viable, ese sistema de vida que nosotros tenemos, que muchos le llaman democracia, otros le llaman capitalismo, como quieras llamarlo, es la vida de Estados Unidos. Y esa vida no se la vamos a dejar quitar nunca. Así que yo estoy en ese aspecto optimista. Tengo miedo porque esta gentuza es capaz de venir a su casa y atacarse, pero para eso estamos armados. O sea, que una cosa con la otra. Así que yo creo que estoy muy optimista de que el presidente Trump va a salir de elección. Nancy, ese es un punto formidable, el tema de la visión de los forjadores de la nación estadounidense, donde no pusieron la tercera enmienda o la cuarta o la quinta, la segunda, después de la libertad de expresión, de culto, determinadas libertades, la segunda, las armas para defender la primera enmienda. Exacto, y eso, y estamos viendo precisamente, yo creo que eso es parte de lo que hemos escuchado, como esta avanzada de los marxistas de Black Lives Matter y todo su coro de fiscales pagados por Soros, que quieren pues pretender criminalizar lo de la segunda enmienda. Pero solo un puntico rápido, México en su constitución también tiene el derecho constitucional de portar armas. Sin embargo, por medio de leyes han inhabilitado el uso de armas. Hay que entender, por ejemplo, que si ponen un precio de $1,000 por cada bala o $1,000 para ir a tirar tiros, o sea que pueden tener, a pesar de que es una enmienda, e inutilizarlo por determinadas leyes. O sea que esto está, yo creo que
parte de un despertar en la ciudadanía estadounidense del valor de la segunda enmienda, pero entender de que hay que defenderlo porque los enemigos de la libertad tienen diferentes mecanismos, en vez de retarlo, anulándola como enmienda, sino buscando por medio de leyes inhabilitarla. Frank, por favor. Bueno, siguiendo mi alarma, nunca mejor dos partidos han llevado su nombre mejor. Hay que recordar que Hillary Clinton ganó democráticamente las últimas elecciones. El único motivo por el cual Hillary Clinton no es presidente es porque no vivimos en democracia, vivimos en una república. Lo primero que van a hacer esta gente es quitar el colegio electoral. Van a quitar la regla de la mayoría. Solo con 51 votos pasa cualquier ley en el Senado. Van a cambiar el número de jueces en la Corte Suprema. Van a admitir a Puerto Rico como estado. Van a admitir a Washington, D.C. como estado. Cuando tengan esa mayoría, como la tienen en California y en Nueva York, esto es una democracia de un solo partido. Una democracia que es la República Popular de Estados Unidos. Nada más y nada menos eso es. A mí, lejos de confortarme, el señor César diciendo que nada más que hay 21 millones de estudiantes y 400,000 profesores universitarios, a mí eso me llena de pavor. Yo trabajé más de 30 años en la industria de libros de texto en Estados Unidos y he visto cómo se ha ido carcomiendo. Si ustedes toman los libros de cívica, que ya no hay, los libros de historia de Estados Unidos, los movimientos chicanos, la forma en que yo he ido a Detroit y las escuelas públicas tienen un currículum centroafricano en el cual Cleopatra era africana y es la que inventó la mayoría de las grandes cosas del mundo. Y eso se lo enseñan a los niños. Y la teoría esta de la teoría, vayan a Rochester, vayan a Buffalo, New York, y vean que el currículum de Black Lives Matter ha sido adoptado oficialmente por el estado, por el municipio y por el distrito. O sea que hasta dónde llega que existan multimillonarios que puedan financiar todas estas actividades. Los bolcheviques se llamaron bolcheviques, pero eran minoría. Bolchevique quería decir mayoría. No importa que sea mayoría ni minoría, a los comunistas eso no les importa. Lo que importa es que están tomando los centros. Si tú caminas, esta mañana yo caminé por Coral Gables, la mayoría de los letreros eran de Biden. Y estas son personas que van a ser los primeros ahorcados. O sea que existe un peligro extraordinario porque han socavado, han minado, han sapeado la democracia de Estados Unidos y obviamente hay un reducto de personas como nosotros que nos vamos a oponer a ello. Pero pensar de que no estamos en peligro, a mí mi padre me enseñó, cuando alguien te diga no te preocupes, empieza a preocuparte. César, vamos, ahora dependo de ti para un poco más de optimismo, pero el colegio electoral, anteriormente dije la importancia de la segunda enmienda que lo tiene, y no es casualidad que todos los dictadores, cuando llegan al poder, pues lo primero que quieren hacer es eliminar las armas. Pero el colegio electoral, que es una versión medio representación proporcional a lo norteamericano, se hizo por la sabia medida de no solo darle un lugar a estados más pequeños y zonas rurales, sino promover la moderación. Yo creo que eso hay que celebrarlo y hay que luchar para que se mantenga en vigencia. César, por favor. El colegio electoral, todo eso se va a quedar. Yo no creo que ellos puedan imponer nada en contra de la voluntad del pueblo americano. Como decía Nancy, es un pueblo que está
extensamente armado, sabe usar las armas, tiene experiencia de guerra y está observando la situación con un poco de paciencia. La situación es alarmante, pero al mismo tiempo puede ser el inicio del fin de ese camino. Los colegios electorales Zúñiga hablaba del Comintern. Yo me voy incluso un poco más recientemente. El Comintern tuvo una tremenda fuerza dentro de Cuba a través del Partido Comunista y de todo el trabajo que hicieron para poner a Fidel Castro en el poder. Y tenía una tremenda fuerza también dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos a través de la administración de Roosevelt en los años 40. Y todo eso después terminó siendo como que depositado en las manos de la inteligencia castrista. Y a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que los presidentes estadounidenses que más en jaque han puesto el castrismo son presidentes que de una forma u otra han sido desbancados del poder. Si nosotros miramos, por ejemplo, a Kennedy, que fue un presidente que sí, no mandó los aviones en Bahía Cochino, pero se puso duro y puso a Fidel Castro en una situación ridícula durante la crisis de los misiles, terminó con un par de balas en la cabeza y alrededor de su muerte hay una constelación de cubanos. Si nos vamos al explote de Richard Nixon, de los 5 de Watergate, 2 eran cubanos y Sturgis, que bueno, se puede decir que casi que pasaba por cubano. Había otra constelación de cubanos. Si nos vamos al Reagan Gate, al Iran Gate, que casi pone en jaque a Reagan, Reagan también fue un presidente muy fuerte con el castrismo. El Iran Gate empieza cuando agarran a Hassenfuss en Nicaragua, y quien los interroga es Fabián Escalante y Monleón y todos los castristas que sí saben quién era Max Gómez y que sí saben qué es lo que estaba pasando, y tiran la jugada por Irán, por Siria, con un periódico, y ahí empieza el Iran Gate. Cuando miramos este fenómeno de Black Lives Matter, Antifa, uno se da cuenta que empezó en Chile. Cuando uno mira las protestas chilenas, uno mira que casi reproducen a escala exactamente el mismo patrón que las protestas americanas. Un motivo banal, porque el asesinato, o sea, la muerte de un detenido o la subida de los precios del metro es en el gran esquema de las cosas, una cosa, y ellos la explotaron en Chile de una forma y llamaron a la violencia, anularon el poder ejecutivo, pusieron al presidente, la oposición puso al presidente en una situación de que no podía reaccionar y llamaron a desbancar la ley, en el caso de Chile con una nueva constitución que probablemente no suceda. En Estados Unidos la misma reproducción, es exacto el mismo fenómeno. George Floyd lo expandieron, lo explotaron al máximo, anularon a la respuesta del presidente. Cuando el presidente ofreció a la Guardia Nacional, los partidos de oposición dijeron eso es fascismo y todas las tonterías estas que ellos dicen. Y eso no llamaron a una nueva constitución, pero llamaron a quitarle los fondos a la policía, a desbancar a la policía. En las dos protestas, los activistas más serios y las personas que realmente movieron los cordeles son personas que tienen fuertes vínculos con el castrismo. En el caso de Black Lives Matter, es una muchacha que incluso tiene fotos con Maduro y decir chavismo, y decir el gobierno de Maduro, es decir Fidel Castro, es decir Raúl Castro, es decir el castrismo. Y la administradora o la segunda al mando de lo que controla el financiamiento de Black Lives Matter es Susan Rosenberg, que es una operativa del castrismo de los años 70, eso lo sabe la inteligencia americana. Entonces, sí, hay un esfuerzo de parar la elección de Trump. Trump ha puesto en evidencia muchos malos manejos, no solo la administración Obama, como los Obamagate, que es una vergüenza, porque si algo puede garantizar la democracia es la normal transferencia del poder. El pueblo se pronunció, las reglas del juego son las reglas del juego, pues los colegios electorales los ganó Trump,
Y yo no estoy seguro. Tú te puedes quejar de que perdiste un juego de pelota porque bateaste más hit y no hiciste más carreras. Y estás asumiendo que si fuera por hit y no fuera por carrera, ganaría. Y es mentira. Si fuera por hit, el equipo contrario se ajustaría para batear hit. O sea, no creo que lo del colegio electoral sea un argumento muy racional, pero bueno, ellos lo han usado como todos lo usan. Al final, yo creo que la razón fundamental por la cual ellos quieren parar a Trump, como sea, es porque Trump ha puesto en evidencia del gobierno estadounidense, no solo por parte de los demócratas, sino también por algunos republicanos. Y Trump ha llevado a la política americana un concepto que es totalmente nuevo, que es el concepto empresarial. Es el concepto de que las cosas hay que hacerlas así, 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 no porque haya que negociar, ni porque eso es lo que hay que hacer. En inglés eso se llama no BS, no bullshit. Pero él tiene esa aproximación, que es una aproximación que ha dado muy buenos resultados en otras áreas. Por ejemplo, el genoma humano, se metieron décadas diciendo que lo iban a secuenciar y no lo secuenciaron. Las mejores universidades del mundo, con los mejores científicos supuestamente. Era toda una burocracia tragando dinero y el genoma humano no se secuenciaba. Llegó un tipo que se llama Craig Venter, creó una compañía que se llama Genomics, Celera Genomics, y en un par de años secuenció el genoma humano completo. Lo mismo ha pasado con UPS y con FedEx y el correo americano. Lo mismo ha pasado ahora con la NASA y este señor y todas estas compañías que están mandando cohetes al espacio con costos muy inferiores, sin la burocracia, sin la pérdida de dinero. Trump es el equivalente de esa filosofía en el gobierno americano y eso levanta muchas ronchas, eso levanta muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente viviendo de los impuestos y viviendo de la economía subterránea de la burocracia. Y Trump es una persona que viene con una política muy clara a favor del pueblo americano. Esa política, él, por desgracia para los demócratas, él pudo demostrar que funcionaba. Él puso la economía americana antes del virus, que probablemente no es natural, la puso a un nivel que nunca había estado. La varita mágica de Obama, Trump la usó y funcionó. Y eso tiene loco a los demócratas. ¿Por qué? Porque si Trump se reelige y regresa a gobernar con una mayoría en las dos cámaras, Trump ya demostró que él puede llevar la economía americana donde esa economía merece. ¿Qué pasa si eso sucede? Discúlpenme que me extienda, porque ya quiero terminarla. Si eso sucede, van a pasar dos cosas. La primera es que los competidores que tienen penetrada la política americana, los rusos, los chinos y en menor medida los cubanos, se van a quedar chiquitos con el salto que va a dar la economía americana. Y la otra razón es, bueno, una razón que ya parte más de la forma en que yo miro la ciencia y el desarrollo tecnológico. Yo tengo la certeza casi de que el mundo, con los Estados Unidos a la cabeza, está a punto de dar un salto que no se le puede llamar tecnológico, va a ser un salto cualitativo, que es solo comparable al salto que dimos hace 13.000 años durante eso que llamamos la revolución del neolítico, cuando inventamos la agricultura, la doma de los animales, la domesticación de los animales y aprendimos a vivir en ciudades. El tiempo empezó a sobrar y de ahí surge todo lo demás. O sea, estamos a las puertas de una revolución que es solo comparable a la revolución del neolítico. Si Trump gana con mayoría en las dos cámaras, que es como yo pienso que va a pasar, los defensores de esa historia de la desigualdad y de todas esas guerritas culturales se van a quedar colgando de la brocha porque les van a quitar la escalera. Porque en primer lugar el nivel de producción que va a lograr la humanidad es extraordinario, con toda la robótica, con toda la inteligencia artificial, con la producción de nuevos materiales, con la independencia energética de la luz solar. Hay montones de cosas que están al doblar de la esquina. Y yo no sé si Trump lo sabe, porque Trump no lo tiene que saber todo, pero yo sí sé que sus asesores sí lo saben. Si Trump gana como debe ganar y como el pueblo americano está observando, porque Zúñiga dice una cosa, ¿no? Y es, los Estados Unidos van a vivir lo que vivió Venezuela. En cierta medida yo estoy de acuerdo con eso, pero en cierta medida también hay que recordar que los Estados Unidos ya saben lo que vivió Venezuela. Porque si uno mira a Baltimore, si uno mira a Chicago, si uno mira
a Nueva York que está sucediendo ahora. Si uno mira algunos distritos de California, que es una de las economías más grandes del mundo, la tercera más grande del mundo, los americanos ya se empiezan a dar cuenta que en esas regiones, en esas ciudades, en esos gobiernos, son los demócratas los que han gobernado durante 50, 60, 40, 45 años. Entonces ya hay una toma de conciencia en la sociedad americana dentro de esos mismos partidarios del Partido Demócrata, que algo no está funcionando con eso. Y yo creo que eso lo vamos a ver en noviembre. Puedo estar equivocado, yo soy un ser humano, yo no tengo todos los datos, ¿no? pero podríamos estar viendo eso en noviembre. Y si no pasa, porque hacen trampa, van a intentar hacer trampa. Yo creo que esas trampas se van a quedar sin efecto porque la gente va a votar masivamente en persona. Y si eso pasa, va a cambiar el juego completamente. Discúlpenme la extensión, discúlpenme. César, mira, entre los puntos que tocaste, un punto seminal, y eso es el papel del castrocomunismo en, bueno, no solo la subversión internacional, sino en la subversión estadounidense desde el primer día. Y es un tema que realmente, escuchando y pensando, los invito a todos a tener, a ver si lo podemos tener antes de las elecciones, otro simposio específicamente en el impacto del castrocomunismo en la política estadounidense, porque sin lugar a duda tiene una presencia extraordinaria. O sea, no exageraban el papel que tuvo el comunismo internacional en colocar a Fidel Castro, sino en la preservación, o sea, la supervivencia en el poder fue en gran medida el papel que el comunismo internacional en general, pero el castrocomunismo de manera muy particular, en penetrar las instituciones estadounidenses e impactar la política constantemente. Y podemos mirar hecho tras hecho tras hecho de cómo ha tratado de manipular e impactar los eventos para tener una influencia en la política estadounidense, y lo estamos viendo ahora, porque efectivamente Black Lives Matter está penetrado, o sea, tiene asesores castristas directamente, o sea, esto no es un secreto, así que los invito, y bueno, ya hablaremos posteriormente, si pueden, pues me encantaría. Luis, por favor. Sí, ojalá y ruego, César, para que tus palabras sean ciertas, viejo. Ojalá. Sí, yo estoy de acuerdo que efectivamente si la votación es masiva por Donald Trump, que borre cualquier otra posibilidad, entonces sí la historia cambia. Pero yo no estoy apuntando a esa. Mira, yo conozco el correo. Mira, ¿sabe por qué existen Federal Express, UPS y DHL? Bueno, precisamente por la ineficiencia del sistema de correo de los Estados Unidos. Un verdadero desastre. Pierden miles de millones de dólares todos los años. Hace 3 días estuve almorzando con un amigo que era un ejecutivo del correo y me dijo, me retiré a los 62 años porque estoy seguro de que no va a haber dinero para pagarme de retiro. Así que imagínense si estoy consciente de todo lo que ha estado pasando en el correo. Mira, en el correo se da de todo. Las máquinas son viejas y se rompen. La correspondencia, los sobres, cuando pasan por esas máquinas se traban y se rompen. Yo no sé la cantidad de sobres que se rompen uno atrás de otro porque el que tiende la máquina está tomando café, hablando por teléfono, y ahí se rompen, no sé, pueden ser decenas o pueden ser cientos de cartas. ¿Sabe lo que sucede con todas esas cartas? Yo tengo videos que los he visto y están en la internet de empleados del correo botando cajas enteras en un bin de basura. No es que sean enemigos de su trabajo, es que son vagos y no quieren trabajar. Son menos distribución de cartas, menos puertas que ir a ponerle la carta. Entonces, con toda esta experiencia, hay varias cosas. Si todo este desastre que ha provocado que empresas privadas se dediquen al negocio de la correspondencia, imagínense ustedes con el problema que tienen en la distribución cuando les caigan de pronto 30 o 40 millones más a distribuir.
Imagínense el desastre que va a ser. Por muy buenos que quieran ser, por muy comprometidos que hayan levantado la mano y emulación socialista para cumplir con la meta, guau, 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 no va a ser posible. Entonces, si la elección no es abrumadora, va a haber problemas. Ya estuvo hablando ya Frank sobre eso anteriormente y yo veo un gran peligro con eso. Coincido en todo lo anterior de César y también pues de Nancy con respecto a Donald Trump. Por suerte Donald Trump ya está alerta del sistema educacional, ya tomó medidas con respecto a eso, tiene hasta una orden ejecutiva, ya anunció también que le va a quitar los fondos a las escuelas que sigan con la teoría crítica racial y con el proyecto 1619 del New York Times, ya lo prometió que lo va a eliminar. Se ha dado cuenta y sabe que la mayor parte de los que están protestando violentamente con lucha revolucionaria son muchachitos de universidades ricas y que tienen mucho dinero detrás, incluso hasta los equipos de comunicación que usan son de grado militar. Sí. Imagínense ustedes, lo sabe el Buró Federal de Investigaciones, lo saben las autoridades. Y cuidado, Black Matter Life es el intento, como hicieron los musulmanes con los negros americanos, ahora son los marxistas. El socialismo lo que está tratando de captar a los negros con Black Lives Matter. Fíjate que son marxistas, lo han reconocido que sus grupos dirigentes son marxistas, o sea, lo que quieren es llevar a la masa negra hacia el socialismo, pero resulta que Donald Trump le ha demostrado a los negros que el camino es hacia el empresariado, hacia el éxito profesional, y posiblemente Donald Trump pase del 20% del voto negro. O sea, sí se está dando la batalla ideológica. Mi temor es que venga una situación de crisis, ganen los demócratas, y cuando empiecen las dádivas y las regalías y las gratuidades, atención médica gratuita, educación gratuita, perdón de las deudas estudiantiles, salario mínimo por el cielo, pleno empleo para todo el mundo, impuestos al cielo que van a inmediatamente empezar a arruinar la economía. Pero ese periodo les va a permitir 10, 15, 20 años a que, además, cuidado, porque cuando empiecen todas esas gratuidades, vienen detrás las movilizaciones populares de respaldo al gobierno, al cambio, a la reforma política de los Estados Unidos, y lo primero que van a hacer, porque lo saben, los demócratas lo saben, que los norteamericanos están armados y están alarmados, las dos cosas, armados y alarmados. Inmediatamente va a venir la recogida de las armas, porque eso es así para poder garantizar que van a poder hacer todos los cambios radicales que vendrían en camino. Ojalá que no entremos en esta avenida. Ojalá que no. Yo no le tengo miedo a la revolución esta de estos muchachos ideologizados y adoctrinados. No tienen camino, no tienen eco. Incluso muchas de las masas de jóvenes negros, cuando han visto la violencia que están utilizando, están montados arriba de sus protestas para ejercer la violencia, se han separado y se han distanciado. Lo vimos aquí en Miami. Entonces, yo no creo que esa revolución violenta va a triunfar, pero sí le tengo miedo a que puedan ganar con el dinero de los multimillonarios. Bloomberg le acaba de dar 100 millones a Biden para ganar la Florida. El movimiento de dinero que se han gastado en Pensilvania, que es el estado crucial, la cantidad de dinero que se han gastado en Pensilvania es espeluznante. Ahora mismo acabaron de pasar en la Corte Suprema una ley precisamente para evitar que los republicanos pues puedan garantizar o puedan obtener victoria, cortándole caminos a los republicanos en Pensilvania. Pero repito, ojalá el optimismo de César triunfe, y yo voto por eso. Bueno, ahora vamos a ver la última vuelta de nuestros invitados, pero yo creo que hay bastante acuerdo en todo lo que he escuchado, lo que son expresiones desde ángulos diferentes, pero mira, el escuchar
el obligar al ciudadano promedio a entender la peligrosidad de la teoría crítica de raza, de entender el gran peligro que es el marxismo, de cómo en efecto su estrategia de cultura de anular, de censurar. Estas son cosas que antiguamente no se hablaban en los Estados Unidos. Pensaban que no existía. Sin embargo, esto, como Frank dijo, la careta se la han tenido que quitar, ¿de verdad? Y esto ha facilitado algo que yo sí creo que muchas cosas buenas pueden traer, porque por primera vez estoy viendo una seriedad en la ciudadanía estadounidense acerca de lo que es el comunismo, de cómo se mueve, de su metodología. Esto es fundamental, porque en la década de los 50 se había cierta concienciación y campañas de educación y formación cívica para preparar a la ciudadanía estadounidense contra la propaganda del comunismo soviético. Ahora estamos viendo de nuevo una medida y estamos viendo un cuerpo de jóvenes que están resistiendo a estos movimientos subversivos. Incluso negros intelectuales que están saliendo a la palestra realmente indignados por lo que están viendo. Yo creo que estas son cosas muy favorables, que no hubiéramos llegado a este punto si no hubiera sido precisamente por toda esta sedición que estamos viendo. Pero bueno, vamos ahora a la última vuelta. Nancy, por favor. Yo empiezo de nuevo, déjame para la última. No, te toca a ti. Bueno, a ver, si quieres ceder, bueno, a ver, Frank, ve tú entonces. Vamos a acceder. Frank. Bueno, efectivamente, todo el mundo sabe que Estados Unidos está dividido a mitad y mitad. Luego, entonces, no importa de qué manera tú saques la cifra, cualquiera de los dos partidos puede ganar. Es ahí mi preocupación. No se trata de que nosotros somos una mayoría aplastante. En cualquier momento se vira la tortilla. Y con los comunistas el problema es que ellos determinan en qué momento se termina el juego. Luego entonces, de que estamos en peligro, de eso no cabe la menor duda. Y nos toca a nosotros no solo estar preocupados, sino estar ocupados para tratar de contrarrestar todas esas cosas. Por ejemplo, incluso dentro de la comunidad venezolana en Miami, hay gente que consideran a Trump otro Chávez. Imagínate tú, personas que acaban de pasar por lo que están pasando y tienen esa opinión. Hijos de cubanos, nietos de cubanos, totalmente confundidos. Personas que quisieran seguir a Obama en legalizar el régimen de Cuba. Obviamente, Europa está perdida también. Cualquier noticia que tú leas de Europa, las opiniones que ellos tienen, los políticos en Europa, totalmente despistados de cuál es la situación, cuáles son las amenazas del mundo. América Latina ni se diga. Luego entonces, aunque puede ser que estemos en el umbral tecnológico de grandes mejoras a nivel de la sociedad, no cabe la menor duda que hay mucha mala información en vista de que muchas personas oyen las noticias en los canales principales y están ocupadas en otras cosas. Y una vez al año, cada 4 años, se ponen a ver qué es lo que está pasando. Las elecciones de hace 2 años, se perdió la Cámara de Representantes. ¿Dónde estaba la mayoría silente? ¿Por qué no fue a las votaciones? ¿No se daban cuenta que iban a impugnar al presidente si ganaban la Cámara de Representantes? ¿Cómo es posible que los suburbios de Estados Unidos hayan votado por los demócratas en las últimas elecciones? O sea, yo no veo cómo es posible no estar preocupado. Yo no veo cómo es posible no hacer caso a la alerta de que tenemos que estar en máxima actividad en estos últimos 50 días que nos quedan. A ver, César, no, antes de darle paso a César, nosotros hemos iniciado patriademartin.us en inglés precisamente porque estamos preocupados por lo que representa
esta guerra contra la libertad y el sistema estadounidense. O sea, sin lugar a duda, es una amenaza seria y hay que mover a la sociedad y dejarle saber la importancia de ir a votar. Por eso es que queremos hacer programas como este más a menudo. Por eso es que los quiero invitar para que vuelvan, porque es importante, porque después es muy tarde. Pero pienso que el tiro le salió por la culata lo que ha surgido tras la muerte de George Floyd. Yo creo que precisamente en los pasos en silencio de la larga marcha, de nuevo, por las instituciones que Barack Obama estaba organizando y ejecutando, le explotó por la prisa del método revolucionario de Black Lives Matter. Yo creo que esto no es lo que él hubiera querido y el tiro le va a salir por la culata, por la reacción que va a tener. Pero, por favor, César, te toca a ti ahora. Sí, hay que estar preocupado. Yo estoy de acuerdo con Frank en eso. La preocupación no debe desaparecer, todo lo contrario. Y yo no puedo hacer mucho, ¿no? Yo lo más que puedo hacer es los social media y mis pequeños escritos de vez en cuando. Pero yo estoy en Twitter por Trump. El día que Trump se reelija me voy de Twitter, por ejemplo. Hay que mover ideas y hay que estar preocupado, eso es verdad. Pero al mismo tiempo no podemos dejar que la preocupación nos haga caer en las trampas que ellos piensan o pensaron que íbamos a caer o que la sociedad americana caería. La trampa, por ejemplo, de que la preocupación te lleva al pánico y te lleva a sobrereaccionar y a enfrentar la violencia con la violencia. Eso habría sido un orgasmo para ellos y no sucedió porque la gente sencillamente se preocupó, pero mantuvo cierto nivel de frialdad. Entonces sí, ellos ganaron, es verdad que ganaron las parciales de hace 2 años, pero hay que recordar que en ese momento habían formado la histeria de la colusión y todos los medios machacaban que sí, que Trump. Y el americano promedio no es un conocedor de los intríngulis de la actividad de espionaje y bueno, pensaron, el tipo está probablemente sucio, déjame votar. Y así todo lograron una minoría muy pequeña en la Cámara Baja, que después ha regresado como un boomerang, porque mucha de esa gente se sienten engañados, se han sentido engañados cuando dicen yo voté por los demócratas hace 2 años porque pensé que la colusión era real y ahora resulta ser que todo eso es un invento de Barack Obama y un uso de las instituciones democráticas del gobierno contra un presidente elegido. O sea, que ese boomerang viene ahora. Entonces, a mí me sorprendería mucho. Ellos van a tratar de hacer trampa, eso está claro. Pero ya hay varios jueces que han dicho que el voto por correo no se sostiene, que hay mucho que se tarda mucho en contar. Y ya cada vez más la situación con la pandemia se va controlando y cada vez más los argumentos a favor del voto en contra del voto en persona son más débiles. Y yo creo que al final probablemente ocurra una votación normal. En los Estados Unidos hay un 30% que se sabe cómo va a votar de un lado y del otro. O sea, hay un 30 demócrata y un 30 republicano, pero hay un 40% que nunca vota. En las elecciones pasadas votaron el 52%, el 51% de las personas que podrían votar. Eso quiere decir que de ese 30 y de ese 30 no votaron todos, y del 40 que queda casi nadie fue a votar. Eso es lo que se llama la mayoría silente. Son personas que siempre han visto al gobierno americano como el gran enemigo, porque la Constitución de los Estados Unidos está concebida para que el gobierno no esté controlado, está concebida para que el gobierno esté bajo asedio. Y entonces hay muchas personas que dicen, mientras esos locos estén allá y ellos no se metan conmigo, yo no me meto con ellos, a mí eso no me interesa. Yo tengo mi plata, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi vida. Y Donald Trump ha sido capaz de movilizar
una fracción en las elecciones del 16. Cuando mirábamos las encuestas en ese momento, Hillary casi que descorchaba la botella de champán, ¿no? Y perdió inobjetablemente por los colegios electorales. Entonces, yo creo que en este momento Trump ha podido demostrar, primero, que fue una farsa lo de la colusión con Rusia. Segundo, que fue una cosa sucia que hicieron, más sucia que Watergate, por ejemplo. Tercero, que pudo demostrar que la varita mágica existe y que Obama estaba tratando de convencer al pueblo americano que ya su grandeza había desaparecido y Trump puso la economía a más alto nivel que nunca ha existido. Entonces yo creo y la violencia que han desatado esta gente que no ha tenido respuesta, entonces ha dejado en evidencia que no están trabajando a favor del pueblo americano, sino que tienen a la población civil de los Estados Unidos como un collateral damage, como un daño colateral. Yo creo que todo eso ha ido confluyendo en un estado de opinión que probablemente no sea tan evidente, pero hay que recordar el dicho de la socialdemocracia italiana en las primeras elecciones después de la guerra, que el Partido Comunista tenía una fuerza enorme, y todas las vallas y todo el mundo escribía en las paredes, los comunistas, la socialdemocracia decía, en la soledad de la urna, Dios te ve y Stalin no. Entonces, al final ganó la socialdemocracia. Yo creo que en este momento Trump tiene un momento, un impulso que ya los demócratas no pueden parar. El último recurso que les quedaba la violencia y no les funcionó. A lo mejor estoy diciendo excesivamente optimista, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo con Frank. Hay que estar preocupado y hay que estar luchando y haciendo que la gente tome conciencia hasta el final, hasta el último día, hasta el 3 de noviembre. Pero yo no veo una cosa tan fea como la vi, por ejemplo, en el 16. Ahora, mira, solo un puntico. El hecho de que yo creo que para ampliar este punto, porque es fundamental, el hecho de que en los Estados Unidos la votación es voluntaria, lo importante no solo es quién vota, sino quién no va a votar. ¿Quién no va a votar? Y para eso el factor de entusiasmo es fundamental. Trump produce entusiasmo en sus seguidores y les llega a ese votante independiente que aposta para lo más seguro, que lo más seguro es Trump. Biden no le causa entusiasmo ni a una hormiga. Entonces, pues, esto es una nota de optimismo, pero no quiere decir que no hay que insistir a que vayan a votar, y a que vayan a votar. Luis, por favor. Sí, antes de entrar en un análisis ya puramente electoral de elecciones, quiero comentar dos cosas. Creo que Black Lives Matter tuvo dos fracasos grandes y dos éxitos. Tuvo fracaso en que no logró incorporar la masa negra de jóvenes negros a las protestas violentas. Fracasaron, no lo lograron. Y segundo, que no ha logrado movilizar el voto negro tampoco. Los negros cada vez que hacen las encuestas enseñan que 20 o 20 algo más por ciento está por Trump. Pero sí han tenido éxito en dos puntos importantes. El primero, lograron sumar una cantidad de dinero bestial al Partido Demócrata, porque las donaciones a Black Lives Matter pasan por una 501c4 que es del Partido Demócrata. El que recibe esos fondos de donaciones a Black Lives Matter es una entidad del Partido Demócrata que cobra entre un 3 y un 5% de todos esos fondos. Y entonces, imagínense con la cantidad de millones que han fluido en donaciones, y sobre todo inicialmente a esta organización, porque toda la izquierda norteamericana, principalmente Hollywood y el mundo financiero, pues creían que se iba a convertir en un frente contra Trump bestial. Y entonces las donaciones fueron millonarias.
Y el segundo punto es que lograron poner de su lado y que se pusieran camisetas, logos, prácticamente todos los deportistas más destacados de Estados Unidos negros. En el basquetbol y en el fútbol, todos ellos, pues, camisas, logos y cosas de Black Lives Matter. Donde no les funcionó aparentemente fue en el béisbol, pero sí en el basquetbol y sí les funcionó también en el fútbol. Así que éxitos y fracasos de las dos partes. El otro punto de elecciones. Sí hay una mayoría silente que tiene dos caras. Uno es los votantes que no quieren ponerse una gorra de Make America Great Again, que no quieren poner ningún símbolo de Trump porque saben que con el grado de violencia que está desarrollando la extrema izquierda demócrata, pues pueden ser objeto de agresiones, ya lo hemos visto, asesinatos y todo han cometido con muchachos que simplemente llevaban una gorra de Donald Trump. Entonces, esa sí es una mayoría silente que sí se va a manifestar en las elecciones. Los que están por Trump y que cuando los encuestan le dicen, no, yo voy a votar por Biden o yo no voy a participar en la elección, pero sí van a votar por Donald Trump. Y el segundo es los independientes. Miren qué interesante. En todas las encuestas, incluso encuestas manipuladas, y hay manipulación de encuestas en este momento, los independientes le dan una ventaja a Donald Trump de 11%. Y eso es extremadamente grande. Sabemos que la composición general de Estados Unidos es 40%, 42% demócrata, 36 o 37% republicano y el resto 23, 24% independiente. Si de ese 24% tiene una ventaja del 11%, eso puede ser decisivo en las elecciones. El otro punto, mirando históricamente el voto, hay una serie de elementos que son sustantivos. Primero, el 87% de las veces el incumbente ha logrado reelegirse. 87%. Segundo, los estados que Trump ganó tiene muchísimas probabilidades de volverlos a ganar. Están hablando de Arizona. Búsquense las elecciones anteriores todas para que vean que no hay posibilidad alguna de que los demócratas puedan ganar Arizona. Esto es una campaña simplemente para desanimar a los votantes republicanos de estos estados. Búscate Carolina del Norte. Carolina del Norte la ganó una vez Donald Trump, Obama en el 2008 por el embullo del voto negro que votó 98%. Y un candidato republicano, McCain, que pobrecito no movía a nadie. Entonces, todo el resto de las elecciones, últimas 5 elecciones presidenciales, la han ganado ampliamente Carolina del Norte los republicanos. O sea, Ohio, están hablando de Ohio. Por favor, si Donald Trump casi saca el 10% de ventaja en Ohio. Además, todo ese cinturón, el Rust Belt, donde está Ohio, Wisconsin, Iowa, Pensilvania, todo ese road fueron los golpeados con las políticas de Barack Obama, ambientalistas, todas esas, directivas con las que él arruinó toda la industria manufacturera, la industria pesada, la industria automovilística, toda esa industria, los desempleos fueron bestiales en todos esos lugares. Y Trump, que identificó esos problemas, fue a todos esos estados y les prometió solución. Y les dio la solución. Porque si algo bueno hizo Donald Trump fue cumplir sus promesas y las cumplió. Y el fracking le ha dado vuelta a la vida a más de la mitad de Pensilvania. Incluso yo he estado leyendo dentro de los periódicos de Pensilvania y páginas de Pensilvania cómo personas que trabajaban solamente para sobrevivir hoy viven cómodamente gracias al fracking.
O sea, el bienestar que produjo o la recuperación que trajo Donald Trump, por ejemplo, a Pensilvania, a Wisconsin, a Ohio, a Iowa, ha sido significativa. Y todos ellos saben que este bache que se produjo con el coronavirus, si no llega a ocurrir, que fue ajeno al presidente, ajeno a los Estados Unidos, hoy no estuviéramos hablando de debate eleccionario. Ya todo el mundo sabía que Donald Trump iba a ser reelecto. Así que, y ellos saben que, como dijo César hace un rato, si Donald Trump regresa a la presidencia, gana su reelección, posiblemente Estados Unidos viva su mayor periodo de expansión en su historia. Así que yo no tengo la menor duda en ese aspecto de que sí hay buenas perspectivas para que se reelija. Le temo a la trampa. A la trampa, sí. Sí. Bueno, ahora, antes de cerrar, entre lo mucho y realmente yo diría que estamos cerrando con una cuerda bastante optimista. Es cierto que Black Lives Matter, en los propósitos de reclutar a esa juventud negra estadounidense, ha fracasado en convertirlos militantes. Hay una élite que sí se ha alzado y ha habido una gran promoción de culpabilidad entre los blancos, una culpabilidad que no debe de existir, pero no obstante eso sí lo han hecho. Sin embargo, han inyectado ánimo a una intelectualidad de negros estadounidenses que, de nuevo, repudian la racionalización de lo que está ocurriendo, y eso lo vamos a ver en noviembre en términos de los porcentajes mucho más favorables. Y ahora le toca a Nancy, que va a cerrar este último segmento. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, pero hay algo que a mí sí me preocupa, y es ahora en las elecciones, la trampa. ¿Y por qué trampa? Les voy a decir. Hay un asunto que aquí no se ha mencionado, y es algo peligrosísimo que ellos llevan años organizando, y es lo que se ha llamado el Estado profundo. Desde la época de Clinton, ellos empezaron a las posiciones federales que eran apolíticos o nombramientos presidenciales o nombramientos de ejecutivos del gobierno, de ministros, los hicieron empleados fijos del gobierno federal, que son inamovibles, como se sabe. Entonces, esos empleados fijos no responden a su posición del gobierno federal. Ellos responden a esa ideología. Y eso es lo que se llama el Estado profundo. Una de las organizaciones o de las agencias más penetradas por el Estado profundo son las organizaciones electorales, las agencias electorales, los departamentos electorales. Ahí me preocupa. Eso me preocupa muchísimo. Pero ante esa preocupación, tengo la seguridad de que Trump va a volver a salir. Y de nosotros va a depender mucho la Cámara. Por ejemplo, yo les propongo que hagan lo que yo voy a hacer. En mi distrito, la candidata es demócrata, porque un falso republicano, que no quiero mencionar, se puso a estar en contra de Trump y no fue reelegido. ¿Saben ustedes a quién me refiero? Bueno, salió esta mujer ecuatoriana, creo que es de origen ecuatoriano, apellido Powell, porque parece que está casado con un americano. Y ha sido la enemiga de nosotros en el Congreso, la enemiga de Trump en el Congreso. Bueno, yo voy a ir casa por casa en mi distrito a pedir el voto por Carlos Jiménez, que ni siquiera conozco y no me lo ha pedido, pero lo voy a hacer porque necesito que en mi distrito haya una persona que me represente a mí, no a los intereses de la izquierda. Entonces, si todos hacemos eso, vamos a ganar el Congreso. Y yo creo que es tan importante como el Senado ganar el Congreso. Porque de esa manera, si se va a lograr aplastar de una vez para siempre
todo este movimiento, que lo que han hecho es mucho daño, pero se han hecho daño a sí mismos, porque ha despertado, como ustedes explicaban, ese sentimiento en los norteamericanos que antes no tenían. Así que felicidades a todos porque ha sido un gran simposio y ojalá se repita. Muchas gracias. Y yo creo que precisamente qué mejor forma para cerrar este evento que con un llamado a la acción. Como Nancy bien nos llama, esa es la idea. Esa es la idea para no dejar al chance lo que consideramos que es necesario. Cuando empezamos esto, pues dije que iba a ser un programa de 1 hora. Veo que estamos llegando a las 2 horas y tal vez, bueno, lo que quise decir era que los 2 segmentos, bueno, cada segmento iba a ser 1 hora en vez de media hora. Pero la realidad es que han hecho un programazo. Le doy las gracias a Nancy, Frank, Luis y César por un aporte extraordinario. Gracias al productor técnico, nuestro productor técnico, José Tarano, que ha estado acompañándonos en todo momento. Vamos a repetir estos simposios y a los panelistas que han participado hoy les pido, los invito ya de antemano para antes de las elecciones tocar el tema del castrocomunismo en la política estadounidense. Me parece que sería muy importante y ojalá que ustedes puedan participar, porque creo que es muy importante que realmente se desglose el papel tenebroso del castrismo en la política norteamericana. Gracias a todos los que nos están viendo y los que han estado acompañándonos en esta noche. Gracias nuevamente a todos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Bueno, Un abrazo. saludo a todos. Gracias. Un honor, en realidad.